Muy bien, vamos a comenzar la exposición de embarazo y trauma desde el enfoque obstétrico, ¿verdad? Hemos tenido dos excelentes ponencias por parte de los maestros, que también fueron maestros míos y muy buenas, la verdad. Abarcaron muchos de los puntos que también vamos a ver nosotros en esta plática. Sin embargo, esta plática va a tener un énfasis obstétrico eminente, pero sí vamos a hablar de las generalidades de las que debemos platicar cuando hablamos de trauma. Antes que nada, quiero darle gracias a la doctora Evelyn Sicán y a la doctora Ana Paola Rodríguez por la invitación a esta actividad. Es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes. Embarazo y trauma, medicina basada en evidencia. No voy a ahondar tanto en los temas con respecto a fisiopatología y a todo esto, sino que nos vamos a ir puntuales y vamos a ir viendo cómo la medicina basada en evidencia nos va diciendo qué es lo que debemos hacer con las pacientes embarazadas con trauma. Porque muchas veces nos topamos con el dilema de que tenemos una paciente embarazada con trauma y no sabemos cómo manejarla. Eso nos ha pasado en las emergencias yo diría que todos. Esta es una imagen que a mí me llama mucho la atención y es una imagen muy famosa que, según dicen mis maestros en el San Juan de Dios, es una imagen que se ha utilizado por muchísimos años. Aquí podemos ver una radiografía fetal en donde se observa esta parte de acá, ¿verdad? Esto es un proyectil por arma de fuego y pues obviamente no hubo supervivencia ni del feto ni de la madre en este caso. Hay algo importante con respecto al trauma, y es que la importancia de poder estudiar el trauma es que a nivel mundial se estima que el 20% de las muertes maternas de tipo no directo, o no directa significa que no son obstétricas, se atribuyen a trauma. A cualquier tipo de trauma. Obviamente hay traumas que son un poco más o son bastante más comunes que otros tipos de trauma. Sin embargo, es un impacto muy fuerte y es a nivel mundial. Nosotros vivimos en un país, como lo decía el doctor, tenemos el ranking, más o menos estamos dentro de los primeros 10 lugares. Yo lo último que leí era que éramos el 8º lugar con respecto a las ciudades más violentas de Latinoamérica. Esto nos coloca en una población de riesgo para poder tener pacientes que llegan a las urgencias con trauma penetrante, ¿no? Herida proyectil arma de fuego y herida por arma blanca. Pongo esto porque declaro que no tengo ningún conflicto de intereses, no trabajo para ninguna casa médica y el objetivo de esta plática es puramente académico, no hay ningún afán comercial, ¿verdad? Continuando con esto, y me gustaría que fuera la plática un poco más dinámica, que pudiéramos participar, siempre me ha gustado eso. No va a haber machuque para las personas que están aquí del San Juan de Dios, no va a haber un machuque, sin embargo, sí me gustaría saber la opinión de las distintas personas que hay acá. Tengo entendido que hay médicos generales, que hay ginecobstetras, cirujanos, traumatólogos y residentes de, neurocirujano. Tenemos un neurocirujano, eso está muy bien. Y quisiera escuchar la opinión de ustedes con respecto a una pregunta que les voy a hacer. ¿Cuáles son las preocupaciones principales de ustedes dentro de su especialidad o su estudio con respecto al manejo de una paciente embarazada? No sé si me voy a entender. Por ejemplo, yo soy ginecobstetra y si alguien me pregunta ¿cuál es tu preocupación principal cuando tienes una paciente enfrente que está embarazada y tiene trauma? Yo sé cuál es mi preocupación principal. Yo soy ginecobstetra, entonces el lado ginecobstétrico pues lo puedo cubrir, pero me preocupan otras cosas. Entonces, no, el niño, el feto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Perdón? La muerte materna, la probabilidad de muerte materna que tenga esta paciente. ¿Alguien más que me pueda ayudar? Disculpe, doctor. Bueno, aquí tenemos representantes del Hospital Roosevelt. Muy bien. Tal vez vamos a oírlos, porque no es solo San Juan de Dios, también Roosevelt. Jefe de residentes, vamos a ver pues. ¿Puede repetir la pregunta, perdone? ¿Cuáles son las preocupaciones principales de usted
como especialista o especialista en formación con respecto a afrontar un caso de una paciente de trauma y que se encuentre embarazada? Bueno, lo primero es estabilizar a la paciente. Uh-huh. Eso es lo principal. Y secundario sería el feto. El feto. Claro. El feto es la preocupación principal. No, principal es la paciente embarazada. Ok. Y secundario el feto. Secundario el feto. Muy bien. Como que a mí lo que más me preocuparía es cuánto tiempo me apremia para poder tener en buenas condiciones a ambos, a la mamá y al feto. Ok, esa es tu preocupación principal. Sí. ¿Alguien más que nos pueda ayudar? Sí. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer con estas pacientes? ¿Alguna otra persona? ¿Alguien de ginecobstetricia que nos pueda dar alguna colaboración? Ya estuvo la doctora Andrade, que es la jefa de residentes de ginecobstetricia. ¿Alguien más? Sin miedo. Puede ser cualquier preocupación. Puede ser la preocupación de que ustedes no estaban presentes cuando llegó la paciente, ¿no? Eso puede pasar. Sí, doctor. Fracturas de fémur. Fracturas de fémur. Estamos mucho con pelvis, que es lo más grande. Pero hablamos de fracturas de fémur, de húmero, donde uno cree que es una cirugía que para nosotros sería ir al parque. Uh-huh. Eso haría serios problemas para el feto. Entonces, okay, para mí es muy importante, antes de la evaluación preoperatoria de ese paciente, la participación de ustedes, para que me dijeran realmente cuál es el estadio y si hubiese necesidad de accionar en algo, si ya estuviera avanzado el parto, para poder hacerlo. Muy bien. Sumamente importante. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Sí? Del trauma, un pediatra, un traumatólogo, un obstetra. O sea, la disponibilidad de todo el equipo que se necesita para manejar a estos pacientes, ¿verdad? Es algo muy importante. ¿Nadie más? Es como una lluvia de ideas. ¿Pero nadie más? Muy bien. Ok. Bueno, todas estas preocupaciones son preocupaciones lógicas y derivado de esto y de una plática que tuvimos con la doctora Rodríguez, quise yo objetivizar la plática enfocada a 6 aspectos principales. Aspectos como la evaluación primaria de la paciente embarazada con trauma, que ya lo cubrió muy bien el doctor Bravo. El traslado a la unidad de cuidados superiores, y este es un tema que nos importa mucho a todos porque usualmente hay un dilema ahí, y ya vamos a ver cuando lleguemos a esa parte. La evaluación del embarazo en la sala de urgencias, los exámenes complementarios a la evaluación materna, porque usualmente nos preguntamos qué exámenes hay que hacerle a una paciente embarazada, cuáles son los cambios fisiológicos de la paciente embarazada y cómo puedo interpretar yo estas pruebas. También tenemos la evaluación fetal, que es lo que nos concierne específicamente a los obstetras y obstetras de cualquier tipo, ya sea obstetras materno-fetal, obstetra de cuidado crítico o un obstetra general lo puede hacer. Y por último, las complicaciones maternas, injurias específicas y cesárea post-mortem o perimortem, como le llaman en algunas escuelas. Vamos a ver un video y con este video quiero crear algo. En otros temas, un milagro ocurrió en el Hospital Loaiza. Una mujer con muerte cerebral dio a luz a un bebé. El pequeño acaba de cumplir un mes de vida. Su nombre es Ángel y realmente parece haber llegado a este mundo con la bendición del cielo. Su madre, Nadia Isabel Miranda Ríos, de 33 años de edad, llegó al Hospital Loaiza con muerte cerebral. Sus esperanzas de vida eran nulas. Ángel, aún en el vientre de mamá, no cumplía siquiera los 5 meses de gestación, pero decidieron operar de inmediato. Se saca rápidamente al bebé, la neonatóloga actuó, la doctora White rápidamente también, y le coloca el tubo e inmediatamente lo vuelve a la vida, ¿no? Han pasado exactamente 30 días desde que Angelito llegó al mundo y que lamentablemente su madre dejó de existir. Nació en la semana 21 de gestación, pesando solamente 800 gramos. Hoy su presencia parece decirnos que los milagros existen. Hoy en día ya tiene un mes y tiene 1 kilo de peso, está estable. Nadia Miranda Ríos no solo trajo al mundo al pequeño Angelito,
Su riñón, corazón, hígado y córneas le dieron una mejor calidad de vida a otras 5 personas. Hablé con la familia de ella y acordamos, si bien es cierto, respetar su decisión, su deseo de ella, de donar sus órganos. Ángel es el tercer hijo de Enrique Malvas, que es ahora padre y madre para él. Están juntos todos los días y a pesar de haber perdido a mamá, se generan sentimientos maravillosos entre ellos. Mira, son emociones encontradas, pero si bien es cierto, es maravilloso. Me siento feliz de saber que está todos los días, día a día, que vengo al hospital, que estoy con él, rezo a Dios para que se siga manteniendo conmigo. Quise poner esto porque quiero que entendamos el impacto que tienen las decisiones que nosotros podemos tomar con las pacientes. Esto se volvió algo mediático, esto es en Perú, en un hospital de Perú, el hospital de Loaiza, y cuando entrevistan a la jefe de obstetricia, ella dice que todo el equipo lo hizo muy bien, todo el equipo corrió y la neonatóloga fue y rápido lo intubó y todo esto, y es un bebé que pesó, o es un RN que pesó, o tuvo un peso muy menor al que nosotros tenemos reportado como pesos ya por encima del límite de viabilidad en nuestros hospitales. Hablar de viabilidad es un poco difícil debido a que si nosotros vemos las guías del colegio americano y del colegio canadiense, guías de países en desarrollo, la viabilidad la ponen como muy baja. Pero la realidad que vivimos nosotros en nuestros hospitales, yo trabajo en el San Juan de Dios, no es la misma. La viabilidad se va mucho más arriba y el doctor Chávez lo explicaba muy muy bien. Quise poner esto porque la clase va a estar puntualizada con medicina basada en evidencia. Cada oración o cada premisa que ustedes lean va a tener un nivel de evidencia y va a tener una clasificación de recomendación. Y esto es para que sepamos que lo que estamos leyendo, cuál es el peso que tiene, ¿de acuerdo? Esto es del Grupo Canadiense de Trabajo en Medicina Preventiva, en donde divide en 3 niveles. El nivel 1 lo ponen como estudios randomizados y controlados, que vamos a observar que son muy pocos, demasiado pocos. El nivel 2 ya varía dentro de sus estudios, van desde casos y controles o estudios sin randomización hasta comparaciones a través del tiempo, y ponen el estudio de la penicilina. De los 40 que los guatemaltecos tuvimos algo que ver ahí, no como médicos, sino que como pacientes quizá, ¿verdad? Ya salió a la luz eso. Y en el nivel de evidencia 3 tenemos opiniones respetadas de autoridades o estudios descriptivos. Y al lado tenemos la clasificación de las recomendaciones. Con respecto a la evaluación primaria no voy a ahondar tanto porque el doctor Bravo habló muy bien de esto. Debemos recordar siempre el ABC o el CAB ya desde hace algún tiempo. Y tenemos la primera declaración que nos dice que toda mujer en edad fértil con injuria significativa debe ser considerada embarazada hasta demostrar lo contrario. Les voy a solicitar, tal vez para que lo hagamos de una forma más dinámica, si alguien más me puede ayudar a leer el segundo o la segunda línea que está ahí. Por favor. Muy bien, esto ya lo habíamos hablado con el doctor. Con la primera línea lo que es importante es hay un estudio canadiense que nos dice que en un hospital de todos los traumas que entraron con mujeres en edad fértil, el 3% de las mujeres se encontraban en embarazo o se encontraban embarazadas, y de ese 3% hasta el 11% de las pacientes no sabían que estaban embarazadas. Hay un programa muy famoso, yo creo que es en el Discovery Channel o algo así, que dice no sabía que estaba embarazada. Y es un programa que casi que todos los obstetras lo ven o lo han visto en algún momento, y los demás que no son obstetras. Yo siempre he pensado que si ese programa lo hacemos en las emergencias del San Juan de Dios o del Roosevelt, encontramos 500 y 1000 programas y podríamos ya celebrar de que llevamos esa cantidad de programas, ¿verdad? Porque muchas de las pacientes realmente no saben que están embarazadas. A veces llegan con embarazos ya a término, después del 3er trimestre, ya estamos hablando de 37 semanas y ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Esta evidencia la pueden encontrar ustedes en el Journal de Medicina Crítica, y el artículo se llama Cuando el corazón se detiene. Apoya sobre todo el uso de la sonda nasogástrica. Una paciente embarazada
se considera con estómago lleno desde 24 hasta 24 horas después de su última comida, a pesar que cuando nosotros estamos en el San Juan de Dios o en la labor y partos, nos piden un periodo más o menos de 8 horas, y si aquí hay anestesiólogos, pues sabrán eso. Me imagino que es por la importancia y por el número de pacientes que debemos ir sacando poco a poco, ¿no? O lo más pronto que se pueda. Con respecto a la suplementación, esto lo voy a leer yo, la suplementación con oxígeno debe asegurar por encima del 95% para bienestar fetal. Cualquier saturación de oxígeno en una paciente embarazada, todos estos son pacientes con trauma y embarazo, ¿de acuerdo? Y esto se aplica para sepsis y embarazo y se aplica para choque hipovolémico y embarazo. Si ustedes no aseguran un 95% de saturación de oxígeno para esas pacientes, desde el 95 para abajo el feto empieza a sufrir. Entonces es necesario que tengamos esta saturación. Y aquí dice algo que yo creo que el doctor Chávez lo podrá decir mejor, pero dice: de ser necesaria la toracostomía debe realizarse entre 1 o 2 espacios intercostales por arriba del nivel establecido. La lógica nos lo dice los cambios fisiológicos del embarazo, en donde las capacidades pulmonares van cambiando, tenemos un volumen de capacidad residual disminuido, ¿verdad? Y esto por la elevación de los diafragmas, y podemos tener algún trauma. Esto se encuentra en la revista Injury. Con respecto al acceso o a la circulación, ya lo había dicho el doctor también, debemos utilizar calibres 14 o 16, 2 calibres. No es necesaria una vía central. Siempre estamos, por ejemplo, en sala o estamos viendo una paciente y lo primero que hacemos es llamemos al cirujano para que ponga una vía central, o si alguien puede colocar una vía central, que coloque la vía central. Esto no se debe realizar con 2 catéteres 14 y 16 en ambas manos o en ambos brazos, extremidades superiores. Podemos garantizar un buen aporte de infusión a la paciente. Los aportes de infusión y las reglas de infusión las da el código rojo, que el código rojo es una estrategia, un conjunto de estrategias para poder abordar a la paciente que tiene hemorragia obstétrica. El código rojo nos dice que debemos compensar las pérdidas en una relación de 3:1 en cristaloides y en una relación de 1:1 en hemoderivados. Esto no significa que si una paciente nos ha perdido 1500, nosotros vamos a poner 4500 de Hartmann, porque deberíamos garantizar que a los primeros 20 minutos ya debemos tener hemoderivados para no meter mucho volumen a la paciente y no meterla en una anemia dilucional y un problema de coagulopatía, que es lo que queremos evitar. Los vasopresores deben ser utilizados únicamente en hipotensión que no responde a fluidoterapia. Usualmente un paciente o una paciente no embarazada que tiene hipotensión o algo de esto, se utilizan vasopresores. En las pacientes embarazadas no son la primera línea porque está demostrado que causan vasoconstricción al nivel del lecho placentario y esto puede conducir a un sufrimiento fetal agudo o una muerte fetal. Debemos empezar siempre con fluidoterapia. Y otra de las recomendaciones es, yo veía que en las pláticas hablaban acerca de tener a la paciente y las posiciones de las pacientes. Se utilizan unas tablas que se llaman tablas de Cardiff, que tienen un grado de inclinación de 27 y 30, ¿no? Que son la recomendación. La recomendación dice 27, entre 27 y 30. Pero se ha visto que nadie tiene esas tablas. En mi hospital, o en el hospital en donde yo trabajo, nadie las tiene, y no sé si en los otros hospitales las tienen, entonces es un poco difícil conseguirlas. Entonces la última recomendación, lo que nos dice es que el útero debe moverse de la posición donde produce compresión aorto-cava, porque produce compresión de las dos, después de las 20 semanas de gestación. Más o menos las 20 semanas de gestación, estamos hablando un poco por debajo de la cicatriz umbilical, y aquí están abajo las formas en las que se realizan. Puede estar alguien del mismo lado en donde se puede empujar o alguien del lado contralateral y solo jalar el útero. La compresión aorto-cava disminuye el gasto cardíaco hasta un 30% y esto nos da un 10% de efectividad de las compresiones. Si nosotros damos compresiones en una paciente que está en un arresto cardíaco sin hacer este movimiento o desplazar el útero, prácticamente no estamos haciendo nada. Se debe desplazar el útero. Otra de las premisas es que se debe utilizar sangre tipo O negativo hasta obtener la compatibilidad para evitar la haloinmunización RH. Tenemos pacientes que son tipo O negativo, yo creo que todos conocemos ya la enfermedad de isoinmunización o haloinmunización.
para prevenir que si esta paciente tiene un futuro embarazo y el bebé o el RN es O positivo, por ejemplo, que el cuerpo no lo vaya a rechazar. Entonces, sangre O negativo hasta que tengamos un cruce, ¿verdad? O una compatibilidad que nos diga el tipo de sangre de la paciente. Otra de las recomendaciones es que no se debe insuflar la porción abdominal del traje antichoque militar. Existe un traje antichoque militar, no lo tenemos nosotros en el hospital de Shela lo tiene y me sorprendieron, pero ellos hicieron una... ¿Cómo? Ustedes lo tienen también, perfecto. Ese traje no lo tenemos nosotros en la maternidad de San Juan de Dios y lo que recomiendan es que la parte abdominal no se utilice por razones obvias, ¿no? Se crea la compresión, se hace más compresión aorta cava y esto no nos va a beneficiar. Eso es un tipo de evidencia 2-3B. Aquí viene un tema que es muy interesante y que lo platicábamos con la doctora Rodríguez y es el traslado a la unidad de cuidados. ¿De quién es la paciente? ¿Ya? Sí, es cierto. Y créanme que no es un dilema que solo surge en los hospitales San Juan de Dios, Roosevelt, Ix. Bueno, el Ix creo que lo tiene más protocolizado. Surge en todo el mundo, porque yo encontré artículos de todos los lugares en donde dice de quién es la paciente. Y hay artículos que se llaman así. Es de todos la compartimos. ¿Quién se queda con la paciente? Porque lo que ocurre es, llega una paciente a la emergencia de tal y tal unidad, no vamos a utilizar unidades específicas, no quiero meter en problemas, pero llega una paciente a tal y tal unidad y tiene tal cosa. Pero fíjese que tengo sangrado. Ah, ¿usted está sangrando de vaginal? Sí, ok, váyase a la maternidad. Y se va a la maternidad. O viceversa, llega a la maternidad y está todo bien y todo eso y le duele como por acá y bueno, váyase a la unidad donde puedan ver eso. ¿De quién es la paciente? ¿Hay algo escrito acerca de quién es la paciente? Y sí, hay cosas escritas. Esas son las guías prácticas de manejo de trauma de la Sociedad Canadiense. Y esto está basado en muchas revisiones. También el Colegio Americano sacó una revisión de esto. ¿Y qué es lo que nos dice la literatura? Nos dice que el traslado a una maternidad, porque esta decisión la debe tomar el bombero, y el doctor lo debe saber muy bien. El traslado a una maternidad, o sea, a nuestro departamento, se reserva únicamente en los siguientes casos. En los casos en los que el trauma no amenaza a la vida, ¿sí? O sea, esta paciente seguramente no se va a morir, por eso la pueden mandar a obstetricia. Ni está amenazando alguna extremidad superior o inferior, porque debe ir ella entonces a un lugar donde puedan atender eso, porque eso es prioridad. La prioridad es la paciente, lo decía el doctor por ahí. La paciente primero y después el bebé. Y la paciente primero y después el bebé. Y esa postura es firme en todos lados. Y el feto es viable. La viabilidad, el Colegio Americano de Ginecobstetricia, el Colegio Canadiense lo define como una edad gestacional arriba de 23 semanas. Para nosotros saber la viabilidad en nuestros centros, debemos ir a neonatología y preguntar cuál es la viabilidad, cuál es el límite de viabilidad en nuestros centros. ¿Cuál es la viabilidad en el San Juan de Dios, por ejemplo? Más de 32, ¿verdad? ¿Hay alguien de Roosevelt que sea ginecólogo? ¿No? Muy bien. Más o menos los RNs que tienen entre 30 a 32 semanas ya pueden tener expectativa de vida, ¿verdad? 23 semanas, estos en otros países. 26 semanas también estos en otros países. Y es cierto porque eso dice la literatura, eso es lo que leemos. Pero lo que vivimos nosotros día a día es un bebé o un RN que tiene 28 semanas y tenemos que hacer una cesárea, por ejemplo, por una preeclampsia, un síndrome de HELP. La supervivencia de ese bebé es mala. Es muy mala. Y dice, cuando la severidad del trauma es indeterminado, porque puede haber alguien que me diga, bueno, pero ¿y si yo no sé si el trauma es así como tan fuerte? O yo no sé la edad gestacional, porque tal vez no estoy entrenado para saber cómo puedo averiguar la edad gestacional. Cuando la severidad del trauma es indeterminado, la edad gestacional es incierta, la paciente debe ser evaluada en una unidad de trauma o emergencia para descartar heridas mayores. Entonces, trauma o emergencia se queda con esta paciente y si no tiene nada más, si ellos no hacen nada, se deriva a obstetricia.
El manejo debe ser integral, ese es el consejo real. Cuando llegan pacientes que están severamente golpeadas, en esa urgencia deben estar, como lo explicaba el doctor, debe estar el obstetra o el equipo de obstetras con un equipo de cesárea de emergencia, esperando a la paciente. Debe estar el traumatólogo, porque si trae fracturas expuestas o fracturas de cualquier tipo, pues ahí va a estar. Y debe estar el cirujano, ¿verdad? Si es un trauma cerrado de abdomen o de tórax, preparado para hacer cualquier cosa. Y mencionaban ahí, el doctor Chávez creo que lo mencionaba, mientras el equipo de cirugía está aquí haciendo esto, el equipo de ginecobstetricia debe estar allá haciendo lo otro. Y eso es cierto. Lo que pasa es que muchas veces es difícil ponernos de acuerdo. Pero el hecho de que podamos platicar entre departamentos de un mismo hospital y podamos tener reuniones y nos podamos poner de acuerdo, eso va a salvar vidas. Que no se trata de egos. Cada quien maneja su parte y la maneja muy muy bien. Entonces, pongamos sobre la mesa qué es lo que sabemos y qué podemos hacer y cómo podemos contribuir. Y pongámonos de acuerdo, ¿sí? Con respecto a la evaluación del embarazo en sala de urgencias, ¿qué es lo que hacemos cuando la paciente llega a sala de urgencias? Pues nos dicen que hay que hacer una historia clínica, es un poco difícil a veces porque las pacientes llegan inconscientes. ¿Qué le vamos a preguntar? Entonces nos dice, pregúntale a la familia. A veces la paciente vivía saliendo del trabajo, no tiene familia, la asaltaron o pasó algo así, nadie vio nada. Y llega y no tenemos nada de historia. Entonces la historia pues es un poco difícil de obtenerla. El examen físico, como lo explicaba antes, debe ser como lo dice el ATLS, debemos quitarle toda la ropa a la paciente e investigar cualquier tipo de herida que pueda tener. Debemos recordar que en la embarazada la frecuencia cardíaca aumenta hasta un 15%. Es por eso que el límite de la taquicardia se pone hasta 100. La paciente embarazada puede tener 92, 93 de frecuencia cardíaca y eso no nos puede preocupar tanto. Pero se cambia ese límite. La frecuencia respiratoria va a aumentar y como la paciente embarazada tiene un secuestro de líquido desde la 8ª semana, eso no es al tercer trimestre, desde la 8ª semana entre el 35 y el 50% de aumento de volumen plasmático, esto significa que para que esta paciente llegue a hipotensión y taquicardia secundaria por pérdidas, se va a tardar. O sea, va a tener que perder bastante para que llegue a eso. Y el doctor Chávez lo explicaba muy bien en su presentación. En trauma, la evaluación, estabilización y cuidado de la paciente embarazada es la prioridad, lo que decía el médico. Si el feto es viable, se debe realizar el monitoreo fetal y la consulta obstetricia lo más pronto posible. En las pacientes en las que se sospeche contracciones, ruptura uterina o abruptio placentae, el desprendimiento de placenta, la consulta obstetricia debe ser urgente. ¿Cuáles son los signos de un desprendimiento de placenta? Si una paciente tiene hemorragia vaginal, si una paciente tiene el útero con un tono así exagerado, que no se mueve, que no es tipo cólico, sino que es una alteración en el tono, es una tetania, ¿verdad? Esos son signos de desprendimiento de placenta. Y esas son indicaciones de llevar a esa paciente a sala sin ni siquiera ponerle monitoreo fetal electrónico, ni siquiera nada. Se lleva a la paciente a sala por la sospecha. O sea, es un tratamiento un poco agresivo. En hemorragia vaginal, y esto es algo muy importante porque me gustaron las fotos que pusieron de la paciente que estaba en decúbito supino y que tenía hemorragia vaginal. Ojo, cualquier paciente con hemorragia vaginal en trauma no debe ser examinada. O sea, no hay que llegar y hacer un tacto y decir, tal vez es dilatación. La mayor parte de las veces es dilatación. Sangra un poquito el cuello y hay por eso un sangrado vaginal. Pero en algunos casos puede haber placenta previa. ¿Sí? Puede haber un desprendimiento de placenta y nosotros podemos exacerbar ese cuadro y contribuir con que la paciente muera. Nos dicen los protocolos de placenta previa que una paciente no debe ser evaluada a contacto vaginal solo si se reúnen estas condiciones. Paciente justo al lado de sala de operaciones con un anestesiólogo y un grupo de gente que tiene unidades de células empacadas y todo para transfundirla. Porque si le vamos a hacer un tacto vaginal, si tiene un 1 y le vamos a hacer un tacto vaginal y nosotros movemos esa placenta, empieza a sangrar. Y eso no se para hasta que hagamos la cirugía. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que les quede esto. Es evidencia 3C, pero es muy importante. ¿Qué se debe hacer entonces? Un ultrasonido, una ecografía,
para descartar la placenta previa. Y aquí en esta imagen, esta no es una placenta previa, pero en este caso, alrededor de esto, vemos un desprendimiento de placenta. Esta parte que ustedes pueden ver aquí, que es la parte como más blanquita, le podemos decir, nosotros decimos hiperecogénica, es la placenta, y todo lo que está por detrás, esta es la pared uterina, y todo lo que está acá por detrás es un coágulo, ¿sí? La sensibilidad del ultrasonido para detectar desprendimiento placentario no es tan alta, ¿sí? Pero esta es una imagen que está preciosa, está muy bonita. Con respecto a los exámenes complementarios para la evaluación materna, ¿qué hacer? ¿Qué exámenes tenemos que sacarles a estas pacientes? Y aquí vamos a entrar en un tema que no sé si va a generar debate o si estamos todos de acuerdo, pero sí genera debate entre algunas otras personas. Rayos X. Los estudios radiográficos, incluidos tomografía computarizada, no deben ser retrasados o diferidos. Eso es evidencia 2.2b, ¿de acuerdo? ¿Por qué no deben ser retrasados o diferidos? Está demostrado que la dosis teratogénica de radiación ionizante es entre 5 a 10 rads, o lo equivalente a 50 a 100 miligrays. Esta es la dosis que se ha visto que provoca problemas en los fetos, sobre todo en el periodo de organogénesis, que el periodo de organogénesis llega hasta la 8ª o 9ª semana de embarazo. Entonces estas pacientes no deben ser retrasadas las tomografías porque no vamos a causar mayor daño. Y aquí hay una tabla en donde les dice más o menos cuál es la dosis de radiación que reciben con cada estudio. Tenemos en la serie gastrointestinal 100 milirad, nos quedamos muy debajo. Quizá lo que más nos preocupa es la tomografía de abdomen, que es la que se puede realizar en trauma, ¿no? La que le realizan en trauma, me imagino, doctor Chávez. Nos da 3000 milirads, o sea, 3 rads. Nos quedamos 2 rads por debajo de la dosis teratogénica. Y si las pacientes están por encima de las 18 semanas, ya confirmado por un ultrasonido, no hay ningún problema con teratogénesis. Pero entonces viene alguien y nos dice cuál es el riesgo de cáncer, ¿sí? Porque también existe un riesgo de cáncer cuando nosotros damos radiación a estos RNs. El riesgo de cáncer es el mismo estando el bebé intraútero que estando ya niño, o sea, fuera del útero, con la dosis de exposición. Y si esto va a significar salvar la vida de la mamá, hay que realizarlo, ¿de acuerdo? Algo muy importante es, además de los laboratorios de rutina, y los doctores lo decían, se debe incluir un panel de coagulación incluyendo fibrinógeno. El fibrinógeno es una de las pruebas mandatorias en toda paciente con trauma. Y trauma se entiende desde la paciente que iba en moto y tuvo un accidente y llega a la emergencia llena de tierra y casi que con la llanta encima del brazo y así, hasta la paciente que iba bajando las gradas y se cae desde una 3ª grada y cae sentada. Los dos son trauma, ¿sí? Y los dos deben ser registrados como trauma. La diferencia son traumas de alto riesgo para un desenlace fetal adverso y traumas de bajo riesgo para un desenlace fetal adverso. Debemos utilizar siempre la ecografía para determinar la presencia de hemorragia intraabdominal en pacientes con trauma y embarazo, el famoso FAST, ¿verdad? Lo que tienen en la emergencia de la cirugía. Y pienso yo que fue una de las adquisiciones muy importantes que pudieron gestionar los jefes y el departamento de cirugía. Ya la hemos utilizado nosotros en algunas pacientes que nos han llamado a veces en algunos turnos o algo así para realizarlo y nos facilita la vida. Y sí, es cierto, o sea, es cierto lo que escriben acá. La tomografía abdominal debe ser considerada como alternativa al lavado peritoneal. Y es aquí donde digo, no sé si voy a entrar en algún dilema, no sé si se sigue realizando el lavado peritoneal, pero la sociedad canadiense lo que dice es, si tú haces un lavado peritoneal, que es una prueba que es barata, ¿sí? Y que te da datos importantes, vas a encontrar, por ejemplo, sangre o algo por el estilo, pero no te va a decir de dónde proviene. La tomografía sí te dice de dónde proviene y si el trauma se debe manejar de forma conservadora, entonces es mejor realizar una tomografía si nos encontramos dentro del margen de seguridad de la exposición a radiación ionizante de estas pacientes. ¿Sí me doy a entender?
y tal vez al final quizá el doctor nos pueda ampliar un poco más acerca de esto. Con respecto a la evaluación fetal, y esta es la parte que más nos interesa a nosotros como obstetras, todo embarazo viable para fines de Estados Unidos, Canadá, Australia, arriba de 23 semanas, para fines de Guatemala, atreviéndome un poco, yo diría por encima de las 30 semanas, dependiendo de la institución en la que estemos, debe tener monitoreo fetal externo al menos durante 4 horas, si ingresa por trauma. Como les digo, trauma es un choque, una colisión en vehículo, una caída en una moto, o una caída de acá para acá y se cayó la paciente sentada. Eso es un trauma. Esa paciente debe tener al menos 4 horas con monitoreo fetal externo. Y monitoreo fetal externo significa le ponemos un aparatito donde registramos el corazón, registramos las contracciones. Y con monitoreo fetal externo se refiere a monitoreo fetal externo continuo. Y esto va para los obstetras. Eso significa que se queda con ese aparatito 4 horas. Y en la labor y partos tenemos 2 aparatitos. Y tenemos espacio para 12 pacientes. Y si logramos administrar mejor, tenemos otras 8 del otro lado, así como que pegadas a la ventana. Si llueve, las movemos un poco, ¿verdad? Es nuestra realidad, pero son 2 monitores los que funcionan y ellas deben tenerlos por al menos 4 horas. ¿Cuáles son los motivos o las condiciones de alto riesgo de las pacientes con trauma desde el punto de vista obstétrico? Toda paciente arriba de 23 semanas que presente las siguientes condiciones: irritabilidad uterina, o sea, tetania, irritabilidad, lo que sea, dolor abdominal significativo, contracciones sostenidas que las define la Sociedad Canadiense como 1 en 10, hemorragia vaginal, patrón irregular de la frecuencia cardíaca fetal, mecanismo de trauma de alto riesgo que se entiende como si fuera una colisión en moto, ¿verdad? O una colisión en vehículo automotor a velocidades muy altas, fibrinógeno menor a 200. Todas esas condiciones nos dicen que la paciente debe permanecer en observación por 24 horas. El protocolo de San Juan de Dios nos dice que la paciente pasa 6 horas en observación y si tiene mecanismo de alto riesgo de trauma debe permanecer 24 horas. Y con la última parte de esto es antiinmunoglobulina D, debe ser administrada, todas las pacientes son negativos, toda paciente con trauma va a sangrar, esto la mete en un riesgo de que el bebé pueda, o células fetales puedan ingresar a células de la madre y eso inmunizarla a ella y que ella pueda después rechazar al siguiente bebé si es tipo positivo, ¿sí? O si es RH positivo. En pacientes con RH negativo se debe realizar el test de Klein-Hauer-Bethke. Es un test muy sencillo en donde se utiliza ácido y se utiliza sangre fetal, se quitan los eritrocitos maternos y se observan los eritrocitos fetales y de esta forma podemos determinar y hacer una fórmula para poder decir cuál es la dosis que le ponemos. La dosis estandarizada son 300 microgramos, ¿verdad? Entonces esto es lo que le ponemos a las pacientes porque nos se ha demostrado que no ha habido ninguno donde se pasen más de 30 ml. Se debe realizar una ecografía cuando la edad gestacional es incierta, la necesidad de la labor es anticipada. La ecografía debe ser la clave del manejo del obstetra en una paciente traumatizada, embarazada, ¿de acuerdo? Luego, todas las pacientes con trauma que han sido admitidas para monitoreo más de 4 horas deben contar con una ecografía antes del egreso. Eso significa que si cualquiera de las pacientes reunía las características anteriores de las que hablamos, lo de contracciones 1 en 10 minutos, fibrinógeno por debajo de 200, irritabilidad uterina, dolor abdominal fuerte, estas pacientes deben permanecer más de 4 horas y antes del egreso debemos hacerles una ecografía, ¿sí? Para descartar que pueda haber un desprendimiento placentario también. Y desde el punto de vista legal, como siempre estamos expuestos a cualquier tipo de problema legal, demandas, etcétera, el bienestar fetal debe ser bien documentado en casos de violencia, especialmente para propósito legal. Bien documentado y bienestar fetal son 2 palabras que, ¿cómo las definimos? Bienestar fetal desde el punto de vista obstétrico lo definimos con monitoreo fetal externo y con pruebas como perfil biofísico completo o perfil biofísico modificado. Eso es algo que manejan los obstetras y que lo deben realizar
en estos casos. Ya para ir concluyendo, vamos a hablar acerca de las complicaciones obstétricas, injurias específicas y cesárea post-mortem. Dentro de las complicaciones obstétricas tenemos el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que es el más común que se da, sobre todo en los mecanismos de trauma cerrado. Se produce porque la placenta no es elástica y el útero sí. Entonces esas fuerzas de torsión hacen que la placenta se pueda desprender. Es algo muy sencillo. La ruptura uterina no es tan común, hay series que la reportan entre 0.6 y 0.8 de todos los traumas abdominales no perforantes, o sea, cerrados. Y la labor pretérmino es algo que está a la orden del día. De hecho, hasta el 20% de labores pretérmino se asocian a pacientes que tienen desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y el problema fetal o la injuria fetal. Hay una diapositiva en la presentación anterior que decía, si comparamos la mortalidad entre el trauma cerrado y el trauma penetrante a nivel materno, la diferencia no es tan significativa. Porque como el útero está protegiendo a la madre, entonces esto no le confiere protección y ella no fallece o no tiene morbilidades tan extremas. Pero si comparamos el trauma cerrado y abierto con respecto al bienestar fetal o al resultado fetal, el feto se ve involucrado y el feto se ve comprometido en un trauma penetrante. Ya las últimas diapositivas, el manejo de la Abruptio placentae no debe ser retrasado esperando la confirmación por ecografía porque no es tan sensible. Si tenemos clínica que nos diga que sí se está desprendiendo la placenta, debemos actuar. La vacunación para el tétanos es segura durante el embarazo, no tengan miedo de ponerla con cualquier paciente que esté o tenga riesgo. Y toda mujer con trauma debe ser interrogada para cuestionar si existe violencia doméstica o íntima. Esto es importante porque a veces nos dicen, fíjese que me caí, me tropecé en las gradas y tengo acá, y no sé cómo caí en la esquina de la grada y me golpeé acá. ¿Verdad? Entonces debemos cuestionar esas historias para saber si se trata de violencia doméstica, porque eso se debe reportar. Durante el control prenatal el médico debe enfatizar acerca del uso de cinturones. Yo creo que los tres hablamos acerca del uso de cinturón, pero es muy importante. La Sociedad Canadiense en sus guías prácticas clínicas nos pone o nos enseña cómo se debe utilizar el cinturón. Nunca por encima donde está el bebé, sino siempre por debajo, ¿ya? Y el superior debe ser en medio de las mamas. Una cesárea debe ser realizada para embarazos viables no más allá de 4 minutos después del arresto cardíaco. Si nosotros nos tardamos 1 minuto más y 1 minuto más y 1 minuto más, el daño neurológico de ese paciente se vuelve irreversible, o sea, del bebé. El equipo de obstetricia, al saber que viene una paciente con trauma, a que va a la cirugía o va a la traumatología, debe estar presente ya con un kit, algo así, para hacer cesáreas. Y si ella entra en arresto cardíaco y sabemos el tiempo que lleva en arresto cardíaco, nosotros debemos contar hasta 4 minutos. Nos podemos tardar hasta 4 minutos para hacer la cesárea. No más. Después de 4 minutos está demostrado que el daño neurológico a ese bebé es irreversible y vamos a sacar un bebé que seguramente va a salir asfixiado y probablemente va a morir también. Esta es la misma imagen que habían presentado en la primera conferencia. Solo quiero dejarlos con un par de casos para ver si comprendimos muy bien los temas. Y el caso número 1 dice, paciente de 23 años, gestas 1, paras 1, hijos vivos 1, el famoso COTEP, embarazo de 33 semanas por ultrasonido, historia de caída desde una 5ª grada en su casa. Al examen físico tiene una PA de 179, frecuencia cardíaca 91, respiratoria en 19. El ultrasonido que le realiza el obstetra, ¿verdad?, reporta 33 semanas sin áreas de desprendimiento placentario. Le realizan los laboratorios y tienen en cuenta con una hemoglobina en 12.5, plaquetas en 180,000 y un fibrinógeno en 195 con una orina normal. Todo lo demás es normal. El examen físico es normal. No está sangrando, no está pasando nada. ¿Cuál sería la conducta? A, egreso. Muchos hacen eso, ¿no? Van, llega la paciente, egreso. 2, observación, o sea, monitoreo fetal electrónico. Esto equivale a observación por 4 a 6 horas, USG inicial y al alta. C,
observación por 24 horas, USG inicial y al alta. B, observación entre 4 a 6 horas, USG inicial, Doppler de arteria umbilical y de cerebral media, que son estudios un poquito más especializados. Y la E, observación por 4 a 6 horas y perfil biofísico completo. Alguien que se anime a decir tal y tal. La E, D, C. La E. E de elefante. C de casa. Ok. Tiene fibrinógeno menor de 200, esa la coloca ella en una categoría de alto riesgo y es una paciente que debe permanecer al menos 24 horas hospitalizada con un ultrasonido inicial y con un ultrasonido al alta. ¿De acuerdo? Muy bien. En eso sacaron 100 puntos. Y en la otra, caso número 2, paciente de 24 años, gestas 1, paras 1, hijos vivos 1, HPAF toracoabdominal. No vamos a entrar en los detalles de la HPAF, inconsciente, útero sobrepasa la cicatriz umbilical por más o menos 4 centímetros, o sea, está arriba del ombligo por 4 centímetros, PA en 70-30, frecuencia cardíaca en 138 y frecuencia respiratoria en 25. Inconsciente la paciente. Conducta obstétrica. A, monitoreo fetal externo, o sea, le ponemos un monitor, le ponemos el toco, sacamos el trazo, mandamos al externo, a que ya se las estoy yo casi diciendo que no. La B es cesárea en emergencia, eso significa como llevamos el equipo que llevaba la cesárea, entonces viene el R3 o viene el jefe de obstetricia y dice, no, pasame el bisturí, vamos a hacer una cesárea de una vez. El C es el FAST. FAST es la sonografía rápida abdominal para trauma, ¿verdad? El D es el perfil biofísico completo que incluye movimientos respiratorios, hila, tono, ¿ok? Y el E es el perfil biofísico modificado que es un hila y un tracito. Vamos a ver, ¿quiénes dicen B? ¿Quiénes dicen B? Los que saquen buenas esta noche va a haber cena, me dijo la doctora Rodríguez. ¿Quiénes dicen B? Cesárea en emergencia. ¿Y quiénes dicen C? Un FAST. El cirujano tiene que operarla, estamos de acuerdo. ¿Sí? Totalmente de acuerdo con vos. Tienen la cicatriz hasta arriba. Ok, perfecto. El cirujano tiene que operarla, pero el hecho de que el cirujano tenga que operarla no implica que los obstetras también tenemos que operarla, ¿sí? Si hay una herida penetrante en útero, obviamente hay que evacuar ese útero. Si ese útero no está tocado, que sería algo raro, ¿verdad? Porque es una paciente que es toracoabdominal, quizá está como por acá arriba. Entonces, si el cirujano la opera, no significa que nosotros tenemos que sacar el bebé. Nosotros sacamos el bebé si está comprometido, si hay desprendimiento o si hay un trauma penetrante en el útero. ¿Por qué no? Permítame, doctor. Bueno, en mi opinión como cirujano, Ajá. no es necesariamente B, pero las otras 4 para mí quedan desestimadas, ya que el paciente tiene que ir a sala de operaciones de urgencia. Ok. Entonces, yo no soy obstetra ni sabría responderte la conducta obstétrica, pero las A, C, D y E no se pueden hacer en ese momento. No se pueden hacer porque la paciente tiene que ir a sala de operaciones, entonces ya valorarían ustedes si le hacen la cesárea o si no, pero no completarla con más estudios en ese momento. ¿Hay alguien que tiene que decir algo? ¿Hay alguien de obstetricia que pueda decir algo? La jefa de residentes de la Mater. El que gane la discusión se lleva doble cena. Pregunto, pero el FAST se podría, pues yo soy internista, entonces pregunto, ¿puedo preguntar? Sí. O sea, yo solo pediría una profilaxis antibiótica, ¿verdad?
antes de la cirugía. pero digo, se podría hacer el FAST, sí, y la de tétanos, independientemente de, porque no puede hablar probablemente. Sí. Pero digo, el FAST se podría hacer mientras se están preparando la compa, anestesia está viendo y eso, pregunto. Ok, solo quiero ver si alguien más tiene algo que decir. Lo que pasa es de que la paciente va inconsciente pero no va muerta, como para hacerle la cesárea en emergencia, para empezar. Ese es el punto clave como obstetra, yo. Entonces, la A, la B no se va a hacer obviamente, la D tampoco ni la E porque no es eso lo que nos interesa. Si yo le voy a entrar a sala como obstetra, yo le voy a hacer un FAST si tengo esto pues en la emergencia para subirla posteriormente porque obviamente hay que ir a buscar dónde está la herida. Pero tengo que hacer el diagnóstico por dónde está y si está sangrando y si esa presión es por una hemorragia adentro. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. Muy bien, gracias doctora Sicán. ¿Alguien tiene una opinión aquí? Doctora Rosas. No dice edad gestacional, solo dice que útero sobrepasa la cicatriz umbilical por 4 centímetros. Yo, por ejemplo... Asumimos que es viable. Por ejemplo, si el útero sobrepasa la cicatriz umbilical por 4 centímetros, espero que el bebé por lo menos tenga 24 semanas. Yo me recuerdo, o un poco más, que el ACLS dice que arriba de las 24 semanas debo de sacar al bebé para mejorar también el retorno venoso de la madre y mejorar la perfusión materna. Ya. ¿Alguien que tenga otra opinión? Lo que pasa es que es una herida por arma de fuego, o sea, es un trauma penetrante. Sí. Y como hemos hablado que la paciente es prioridad antes que el feto. Sí. Entonces, y con una presión en 70-30, taquicárdica, etcétera, entonces está claramente un shock hipovolémico. Sí. Entonces yo creo que la conducta primero la tiene que tomar el cirujano y salvar la vida de la paciente. Y transoperatorio, pues, se le llama obstetricia para decidir, pero si tiene un trauma hepático, esplénico, lo que sea, primero es la paciente. Ok. Muy bien. Estoy de acuerdo con lo que dicen, doctores. Hay que salvar la vida de la paciente. Sin embargo, la pregunta principal es cuál es la conducta obstétrica. O sea, ¿qué es lo que el obstetra pensaría en ese momento? Nosotros como obstetras, para poder resolver un embarazo, debemos tener indicaciones de resolución de embarazo. ACLS dice 24 semanas. Guatemala no se aplica a ACLS porque con 24 semanas se muere. ¿Ya? Entonces podemos hacer maniobras para ayudarles a que el retorno venoso y la compresión aorto-cava no les vaya a perjudicar. No necesariamente hacer una cesárea en donde seguramente vamos a obtener pérdidas de hasta 1000 que en su cirugía se las van a complicar mucho más. ¿De acuerdo? La respuesta de esto, y yo creo que tal vez sí va a generar un poco de, no sé, es C. Es un FAST. Porque nosotros debemos asegurarnos, en primer lugar, que el bebé esté vivo, debemos asegurarnos que no hay desprendimiento y debemos asegurarnos que si la herida es penetrante, como ustedes dicen, no vamos a llegar a hacer la cirugía y a hacer la cesárea. ¿De acuerdo? Solo les pido un poquito de atención, gracias. S, para la obstetra es C. ¿De acuerdo? Debemos salvar la vida de esa paciente y todos estamos en el mismo equipo y vamos a salvar la vida de la paciente. Sin embargo, para nosotros poder hacer una cesárea, debemos tener indicaciones. Esta paciente no tiene irritabilidad uterina, no tiene sangrado vaginal, no sabemos si el bebé está vivo o no, ¿sí? Si el bebé no está vivo, antes de hacer la cesárea, lo mejor sería ayudarles a descompresionar la aorto-cava. Y la mejor forma de descompresionar la aorto-cava no es haciendo la cesárea, sacando el producto de 27, 28 semanas y luego cerrándolo. Las pérdidas estimadas en una cesárea son aproximadamente de 1000 cc, aunque en el hospital nos digan 200, 300, pero eso no es cierto. Pueden ser hasta de 1000 cc y eso puede complicar el cuadro que ustedes tienen. ¿Ya? La postura de nosotros es, hacemos un ultrasonido para ver si el bebé está bien, para ver la edad gestacional del bebé, en lo que ustedes la compensan porque no sé si la llevarían a sala de una vez en 70-30 sin pasar nada más.
código rojo, al menos código rojo de obstetricia, dice que esta paciente con estos signos no puede ser llevada a sala en ese momento, sino que hay que intentar mejorar esto, ¿sí? Para poderla llevar a sala. Es como que fuera un sufrimiento fetal agudo. Si nosotros llevamos un sufrimiento fetal agudo a sala de operaciones con 60, 70, 80 latidos por minuto, que 60 ya prácticamente se toma como un paro para los neonatos, ese bebé va a salir mal, va a salir asfixiado y va a salir condenado a un tubo y después a una neumonía neonatal y una sepsis. Debemos dar maniobras de reanimación intraútero para hacer que esto mejore y llevar la sala de una mejor forma. Esa es la respuesta. Muy bien, solo algo ahí de positivismo después de la discusión. El éxito de la vida no radica en siempre vencer, sino en nunca darse por vencido. Debemos seguir intentando, y en la manera en la que vayamos ejercitando hacer las cosas, vamos a volvernos cada vez mejores y vamos a poder dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Les agradezco por su atención.